Es bellísima. A lo largo de los años, Hora de Aventura fue una de las series que marcó la infancia o adolescencia de muchas personas. En este caso, la mía. Es por eso que he tenido que venir a la comunidad a dar mi perspectiva respecto al arco de personaje que se le dio a Simon dentro de la reciente serie. Sí, lo entiendo completamente, estoy tocando terreno controversial, pero bendita libre expresión, y también a los otros posts de internet que leí, así que no me siento tan sola. Sé que una parte está satisfecha por el resultado final. Sin embargo, la forma en que la serie la ejecutó fue de las peores maneras que he visto, y es ahí donde muchos sienten la insatisfacción. Incluyéndome a mí con ellos, claro que sí. Tuve que pensar las razones, porque si algo genuinamente nos molesta, tenemos que ver la raíz del problema, y cuando uno se sienta por un tiempo a pensar, la respuesta llega. Es por eso que decidí mostrar mis razones por las que la escritura de Fiona y Cake, en el arco de Simon Petrikov, está incoherente y desubicada. Demostrando que su escritura es algo vaga y perezosa, que en nada se parece en la base establecida durante la serie principal. Voy a desglosar punto por punto para que puedan seguir mi ritmo. Esto es más una inspección de personajes. Comenzamos. Balanza de poder. He tenido que ser explícita en este ejemplo, ya que la serie remarcaba esto. Lo cual, como ustedes verán, será incoherente dentro de la trama de Fiona y Cake. Entonces tengo que crear una imagen ilustrativa de la situación. Solo que sin animación porque no hay presupuesto. Pero ustedes ya se imaginarán hacia qué lado se inclinará. Voy a representar su relación ahora mismo como una balanza, y colocaré sus pecados arriba, para verificar si lo que el guión dice, es narrativamente correcto, o falla estrepitosamente. Veamos. ¿Cuáles fueron los pecados de Simon? Aquí la pregunta. Bien, la serie constantemente nos quiere tirar en cara que Simon era un hombre egoísta, que velaba por sus intereses, en vez de mirar los de Betty. Esto ya se ha explicado a través del personaje de Fiona, quien nos habla abiertamente al público, para presionar el tema en pantalla, o que Simon lo asuma al final, como si fuera todo su culpa. Entonces, si nos basamos en lo que vimos a lo ancho y largo, de los capítulos de Fiona, el pecado de Simon fue no prestar atención a las necesidades de Betty. Ya ustedes saben en qué lado se mueve la balanza. Ahora continuamos con Betty. ¿Cuáles son sus pecados en esta relación? Aquí la pregunta. Los pecados fueron: su terquedad en no dejar ir a Simon cuando se lo pedía, ser la parte impulsiva de la relación, tomar las decisiones de Simon sin importarle su opinión, lastimar a terceros, al traicionar y secuestrar, para lograr su cometido en la relación, cuando buscaba la cura de Simon, lastimando indirectamente a otros personajes, como lo pudo ser toda la Tierra de U, en la serie de Obsidiana. Sí, yo entiendo que estaba bajo el influjo de la locura, pero, detrás de esta locura, hay una verdad inconsciente. Bien, ¿y qué es lo que debo hacer? No estás escuchando. Mi maravilloso Simon nunca se convertiría en esta triste y patética criatura que tengo enfrente. Oye, ¿qué? Desprestigiar una parte de Simon, al borde de llamarlo patético, cuando ella misma tampoco era la misma persona, por lo tanto, sin derecho a reclamar, llegando a ser de alguna manera, una persona hipócrita dentro de la relación. Intenté todo lo que se me ocurrió para hacer que Simon recordara. ¿Acaso estoy omitiendo algo? ¿Qué estoy haciendo mal? Tal vez estás persiguiendo a alguien que ya no existe. ¿Por qué no lo aceptas como es? Después de todo, has atravesado por muchos cambios. Otro punto a considerar, es que el Rey Helado, era una especie de plasmación inconsciente de Simon, porque a lo largo de la serie principal, nos dejaban entrever que algunos de los gustos del Rey, se derivaban de los gustos de Simon cuando estaba cuerdo. ¿Dónde está mi Betty? ¿Dónde está mi princesa? ¡Princesa! ¡Princesa! Oye, ¿aún sigues observando aves? Mira esto. ¡Ay, increíble! ¡Ay, qué hermosas aves! O se hace, el Rey Helado, era Simon inconsciente.
Con este rápido vistazo en ambos, podríamos concluir que, la persona desequilibrada, en esta relación era en realidad Betty, no Simon. Pero por una extraña razón, no puedo culparla del todo a ella, sino a los escritores que no supieron entrelazar estos datos en la serie, dejando toda la carga afectiva en Simon. Y ahora, con esta información sobre la mesa, podemos comenzar a analizar el arco de Simon, dentro de Fiona y Cake. La conclusión final del arco de Simon, es el resultado de ir a un punto A a un punto B. Por lo mismo, entre estas líneas, tenemos algo que llamaremos, ejecución. La forma en que llegamos al punto A, al B, como un carro desplazándose en una carretera. Y es aquí donde yace mi problema con el arco de ejecución de Simon y su, entre comillas, enseñanza, cuando los escritores ignoran deliberadamente muchas cosas, al encasillar a este personaje al punto B, donde el arco termina. Para esto, tenemos que verificar los episodios del 1 al 10 de Fiona y Cake, y después, contrastarlas con la serie base, de Hora de Aventura, verificando que lo que nos dice este guión es narrativamente correcto, o fuerza la visión del espectador a una situación inexistente. La serie nos presenta a Simon, después de los acontecimientos de Obsidian, lo podemos ver mucho mayor, por las líneas de su rostro y el mechón blanco en su pelo. Y aunque él tiene amigos, podemos decir que, se siente solo. La monotonía lo está matando por dentro. Nos enteramos que trabaja en un zoológico humano, dividido por épocas. Lo podríamos llamar como un museo interactivo. La serie no explica la razón por la que decidió aceptar este trabajo deshumanizador, donde es tratado como un simple objeto para los visitantes, exponiendo su vida privada a la gente. Quizás más adelante de este análisis, les pueda dar una respuesta a esto. Vemos como Simon ha intentado continuar su vida, pero fallando en el proceso, al serle remarcado, que antes era mucho mejor como el rey helado. Podemos ver que tiene intereses, le gustan los objetos mágicos, y ha escrito un libro con mucho cariño, se le puede ver feliz por un momento, antes de que se le comience a reclamar sobre las historias de Fiona. Solía ser un grandioso rey helado, que escribió mi serie de libros favorita, pero luego su novia o prometida o no sé qué hizo una locura, y lo convirtió en un tipo súper aburrido. Su entorno no lo ayuda. Le están remarcando que, entre comillas, era mucho mejor antes, en su versión insana. Su entorno es tóxico y desconsiderado, cualquier persona humana podría caer en depresión por tantas afirmaciones hirientes. No es que Simon no valore su vida al principio, como la serie a veces deja entrever, es que está en un espacio que no lo ayuda, porque termina siendo como una piedra en el zapato, donde constantemente lo hacen tropezar y provocan que vuelva al vicio de ya no querer sentir, incitando a que quiera volver al estado inconsciente donde se encontraba. Podemos ver cómo intenta seguir, él intenta de corazón seguir su vida, no es que Simon desprecie el sacrificio de Betty. Es la burla constante, en la que está sometido. Podríamos compararlo a un vicio de confort. Supongamos que, Simon tenía un vicio de confort con la bebida provocaba que actuara de manera errática y feliz, pero cuando tomó la decisión de cambiar, y abandonar esa vida, se le echa en cara que su existencia es un estorbo, por no ser como era. No es fácil salir de esa situación. También nos hacen ver, que él tiene hobbies, como lo son sus libros. Pero si estás interesada en leer algo realmente bueno, escribí un libro sobre artefactos antiguos. Pero nadie parece interesarle, y se siente solo. Y ahora con él, sintiéndose abandonado, en lo único que puede pensar, es en la persona que más felicidad le dio, Betty. La única persona que entendía sus afines. Mutación, mente expand... Aquí está, Místicos Rituales y sus aplicaciones en el espacio y tiempo por Simon Petrikov y Betty Groff. Betty. No creo que la haya visto como un cero a la izquierda, como la serie nos quiso insinuar. Y a mi parecer, la veía como un igual, porque ambos eran muy similares después de todo. Ya que compartían muchos gustos, sobre todo, los artefactos antiguos. Entonces aquí es donde la narrativa comienza a tambalearse.
La primera vez que el guión intenta presionar el ego de Simon en nuestra cara, es con el Rey Invernal. Nos presentan esta versión de Simon como un rey egocéntrico. Don't think it hasn't occurred to me. Al grado de decir que pensó en besarse a sí mismo, demostrando su gran ego. Después pasamos a una conversación sobre la Betty de ese mundo. I have so many questions. Is there a Betty in this world? Betty? Betty. The dead one! El Rey Invernal, groseramente se refiere a ella como la muerta. Sin empatía. Ni respeto. Incluso riendo. Y aquí, la escritura de la serie, nos intenta fomentar esta idea, de que Simon es un hombre egoísta, a través de los ojos de este mundo. Una parte, que personalmente yo comienzo a detestar del guión. No es fácil notarlo a simple vista, pero continuemos. Saltaremos al capítulo 8, donde Simon nos contará, su primer encuentro con Betty. Y como Fiona, será la interlocutora que empujará el tema al espectador, haciendo que los espectadores vean, lo que el guión cobardemente no quiere hacer y no quiere explicar con exactitud. Entonces, se tiene que empujar en la cara el tema. Habla sobre cómo se conocieron en la biblioteca, queriendo tomar el mismo libro. A lo largo de esta escena, se puede ver el entusiasmo de Betty por Simon, mientras explica su presentación. Puedo decirles con seguridad, que los sentimientos entre ambos, aún no están bien establecidos. Ya que, mientras Betty muestra esta felicidad explosiva, Simon se encuentra recto en la situación, en realidad Simon, es la parte pasiva de la relación. Pausa. Para poder continuar con esto, tengo que hacer una aclaración, porque es un dato que muchos toman como enfermizo, y es muy importante de aclarar. Simon no era su profesor. Y no era una relación de profesor-alumna. Simon era un orador invitado, cualquier persona puede hacer esto en una universidad con sus respectivos permisos, y así como Betty, él también era un estudiante. La siguiente parte del tema de Simon y el ego es descubrir como espectador lo que esta escena nos quiere decir, y su fallo al querer mostrar cosas donde nunca estuvieron. Entonces tendré que reproducirla para que juntos, como audiencia, noten el disparate mal ejecutado, según a mi parecer. I wish I had run into you sooner. Maybe you should come on this next expedition with me. I was going to leave next week on a 6-month trip to study petroglyphs in Australia. But going on an expedition to find an ancient artifact with the Simon Petrikov? That is a once-in-a-lifetime opportunity. So yes, I'll go with you. Okay. Okay. Al terminar de ver el pequeño clip, quizás nos puede dejar la sensación de que Simon no le importaban los intereses de Betty, poniendo los suyos en vez de los de ella. Aquí es donde yo entro a hacer la corrección. Atentos. Él le dice en tono juguetón, que alguna vez le gustaría su compañía en la expedición, en ningún momento se lo pide que sea ya, de hecho, lo dice como una broma, pero ella mete el tema de sus petroglíficos y se autoinvita de inmediato, a pesar de que él nunca le dijo que lo hiciera, incluso Simon luce confundido por la autoinvitación de Betty, pero la acepta cortésmente. Luego Fiona entra en pantalla y nos habla a nosotros. Wow, you just met and she dropped everything to go with you? Remarcando que ella dejó todo por él, cuando en la ejecución, nunca fue obligada a seguirlo. Ya que la insistencia de Betty fue tan fuerte, que podría decir que, obligó a Simon a que la llevara con él. Ella misma se invitó a la expedición, chicos. Aquí descubrimos algo muy importante. Betty es impulsiva, y Simon es muy sumiso como para negarse. Ahí logramos ver la verdadera dinámica de esta pareja, que más adelante, el guión intentaría voltear, con una enseñanza fuera de lugar. Tenemos que recordar una cosa, y es que a pesar de que los personajes no lo digan tan abiertamente, la serie nos quiere mostrar a fuerzas que Simon era un hombre egoísta, que miraba según sus propios intereses. El guión está tan insistente con este tema, al punto que llegará a ser un conflicto forzado. Y si no me creían, llegamos a la parte que el guión remarcaría más, con la metáfora barata de Casper y Nova.
Intentaron colocar a Simon como un hombre desinteresado, que solo tenía en la cabeza sus propios intereses, cuando nos encontramos en dos contextos diferentes en espacio y tiempo. Ya que por un lado, la metáfora fracasa al tener en cuenta que Simon acaba de pasar una experiencia traumática a lo largo del multiverso. Su cabeza ahora mismo está en ayudar a Fiona y sus amigos, creyendo que si no actúa rápido, algo malo les pasará. Está en un estado de adrenalina, y él está genuinamente preocupado a costa de su vida. Mientras que la metáfora de Casper y Nova parece querer situarlos en algún momento de su pasado, antes de la corona. Y esta es la parte donde el guión comienza a torcer a Simon. Ahora el lado impulsivo se les volteado a Simon, y Betty queda como una mujer sumisa. Aquí nos dicen que Casper es el culpable de que Nova no tuviera opciones porque Casper las tomó todas, cuando no fue así. Eso se los mostraré más adelante. Otra cosa que me molesta es la rara metáfora de igualdad de condiciones, ya que hacen ver que Simon tomó todas las decisiones de Betty, pero si prestaron atención a mi balanza del principio, esto está muy fuera de lugar. Desde mi punto de vista, está incorrecto. Si la escritura hubiera sido mejor, no me hubiera quejado respecto a esta metáfora. Sin embargo, cuando más lo piensas, peor se vuelve para Simon. Para esto, tenemos que ir a la serie principal, Hora de Aventura, donde veremos cómo los hilos argumentativos flaquean y caen por sus hechos pasados. En el tiempo que Hora de Aventura estuvo en emisión, nos mostraron la historia de Simon y Betty. Después de comprar esta corona a un viejo trabajador al norte de Escandinavia, la traje a la casa y se la mostré con emoción a mi prometida Betty. Jugando la puse en mi cabeza, solo para reírnos y jugar. Y ahí comenzó. Las visiones. Luché contra ellas, les grité hasta que me di cuenta que no eran reales, era la corona. Rápidamente me la quité y vi a mi prometida frente a mí, viéndome con mucho desdén. ¿Y qué dije? ¿Qué había hecho mientras usaba la corona? Solo sé que no volveré a ver a Betty de nuevo. Y como ella, intento de todas las formas posibles de liberar la cabeza de Simon de la locura, al grado de volverse loca en el proceso. Creo que el guión de manera forzosa quiere tocar el tema de igualdad de condiciones, siendo Simon la parte que ejercía el desequilibrio, pero como vieron en mi balanza del principio, esto se siente muy fuera de lugar. Así que, a mi interpretación, ambos sí daban y recibían. Ella daba amor y él regresaba amor. Ambas partes recibían, ninguna quedó fuera del balance. El problema principal de su relación fue la comunicación. Ella nunca habló, y Simon asumió que estaba feliz, porque genuinamente estaba feliz. Y si el guión quería mostrar lo contrario, debió haberlo hecho en el tiempo desperdiciado del final, donde se encargaron de meter relleno innecesario entre la pelea de Fiona y el escarabajo. Tiempo muerto que pudo ser usado para desarrollar a los personajes. Es por eso que todo se sintió tan apresurado al final. Ahora, si no entendías las quejas del final, aquí tienes una pequeña sugerencia del por qué a la gente le pareció apresurado. Voy a tener que hacer comparativas para ver si lo que nos dicen sobre Simon es cierto. Vamos a ver si era el hombre egoísta que la serie nos quiso hacer ver, o solo es víctima de unos escritores que no revisaron lo que escribían. No, we made our choices. We could have made better ones, but I don't have any regrets. Oh, Betty. Is that what it was like? I stood by and allowed you to sacrifice yourself for me. Even though part of me should have known better. Like that day at the bus stop. Next week on a 6-month trip to study petroglyphs in Australia. But going on an expedition to find an ancient artifact with the Simon Petrikov? That is a once-in-a-lifetime opportunity. So yes, I'll go with you. Okay. Okay. No lo entiendo. No pareces un loco ahora. Es decir, en el futuro. El portal se está cerrando, no hay tiempo de explicar. Solo sé que te amo y que te perdono por dejarme. Simon, sé por quién te estoy dejando. ¿Quién? ¡Tú, tonto! ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? No, solo estoy viejo. La corona me mantiene con vida, pero su magia fue borrada por la criatura Bella Noche. No mueras, Simon. Acabo de llegar. Lo siento, Betty. Ya sé.
Arreglaré la corona y después pensaré en cómo arreglarte. ¿Qué? No, chicos, deténganla. Me tengo que ir, Betty. No quiero volver a ser el rey helado. Es como vivir con un pañal eterno. No puedo hacerlo. Sé honesto, hermano. Serás el rey helado hasta que el sol explote. Es tu única oportunidad. Simon. Oye, no me asustes así. Solo pon mi mano en tu rostro. Esta será mi última sensación. No seas un llorón. Simon. ¿Pero qué? ¡Alto! ¡Sorpresa! Betty, por favor, ¿qué estás haciendo? Reprogramo el cumpledeseos de la corona. Debo reparar a Simon. Betty, yo soy la razón por la que haces esto. Estoy ocupada. Betty, te amo muchísimo, pero no puedes ayudarme, no así. Puedo y voy a ayudarte, Simon. En lugar de arreglar a U, puedo usar estas joyas para hacer un portal que me regrese en el tiempo para encontrar a Simon antes de que encuentre la corona. Ajá. Esta vez no lo dejaré usarla. La lanzaré a un volcán antes de que suceda. Las cosas serán como antes para mí, Simon. Y tú no existirás. Bien. ¿Y qué es lo que debo hacer? No estás escuchando. Mi maravilloso Simon nunca se convertiría en esta triste y patética criatura que tengo enfrente. Oye, ¿qué? Creí que podía hacerlo, pero no puedo. Estar contigo es como ver mi antigua vida a través de un espejo de feria. ¡Está funcionando! ¿Estás bien? ¡Tranquilo! ¡Va a ser destruido pronto! ¿En serio? Señora, el tal Simon suena bien, pero yo soy el rey helado. Yo supongo que soy una persona especial y también merezco respeto. Solo terminaré en un segundo. ¿Podrías apagar esto para que hablemos? ¡Estamos salvados! Ve, hay algo que debo hacer primero. ¿Qué? Descubrí qué le sucede a la corona. Se reinicia, igual que nosotros. Está en su modo de deseo primario ahora. ¿Qué importa? ¡Déjala! Haremos el deseo después de escapar. Tengo que hacerlo aquí. La corona puede revertirse cuando salgamos. Ya lo pensé. Pero no puedo. Lamento haber echado todo a perder. Espera. ¡Betty! 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 ¡Mi princesa! ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Después de ver esto, yo me pregunto, ¿realmente tomaron sus decisiones? ¿O Betty las tomó por él, desde el primer momento de conocerse? ¿Acaso ella respetó sus deseos de morir y descansar? No, no las respeto. Él siempre fue sumiso, con baja autoestima, dependiente de ser necesitado, como lo vimos con Marceline. Al momento que ella creció, se sintió un inútil, al no tener a nadie a quien cuidar. Es por eso, que al momento que Fiona y Cake aparecen en pantalla, él cae rendido a ayudar, porque se siente como una herramienta que tiene que ser usada, para no sentirse un perdedor. Y con esta rica información, les puedo dar la respuesta, del por qué está en ese feo trabajo, como simple objeto decorativo. Es su autoestima, siempre se ha sentido como una herramienta de seguridad, que debe ser usada, una condición suya que parece cargar desde antes, incluso antes de la corona. Ser tratado a sí mismo como una herramienta. Bien, entonces, el guión nos mete en cara, que Simon tomó todas las decisiones de Betty, según el cuento de Casper y Nova, y que la dejó sin opciones, cuando narrativamente fue al revés. Como ustedes pueden apreciar, su arco está podrido. No es tan encantador como la serie nos lo deja ver, a veces me da la sensación, que Rebecca Sugar metió la mano al proyecto, y lo manchó con sus moralejas feministas. Y esta es otra de las molestias que yo tengo con la serie, la constante forzosa de hacer ver cosas donde no están. Sí, yo sé que a muchos se les viene en mente el capítulo del Templo de Marte, ahora llegaremos a ese punto, no se preocupen. El personaje de Betty siempre ha sido demasiado misterioso, incluso cuando decidieron introducirlo, oficialmente en el programa, ya hace mucho tiempo. Aún con todo y su introducción, seguía siendo un personaje misterioso, del que no sabíamos demasiado, aparte de saber que era el gran amor de Simon. ¿Qué más era? La escritura no se encargó de desarrollar el carácter de Betty.
Los escritores solo la usaban como una pegatina en la pared, para mover las motivantes de Simon, y hacerlo sufrir más. Este laberinto de mi cerebro y recuperar mi cordura. Y luego quizá Betty, mi princesa, quizá puedes amarme de nuevo. Betty, ámame de nuevo. Usando a Betty como un monolito, que solo pensaba en el amor. Y el error de escritura, terminó de salir en el Templo de Marte, donde los escritores intentaron desarrollarla, separándola de Simon, y ahora victimizándola. Porque era más divertido tirarle tierra al Rey Loco. Una trama que quedaría inconclusa por estar situada en la última temporada de Hora de Aventura. La serie de Fiona y Cake retomaría esta trama, pero... bueno, ya vimos cómo lo hicieron. Ni siquiera parece que se hayan tomado la molestia de mirar más atrás que este capítulo, para corregir el planteamiento argumentativo, y que fuera compatible con la línea actual. Quedándonos con una Betty, de sueños inconclusos, por no hacer lo que quería, culpando ahora, a este hombre egoísta. Y si me permitieran definir a Betty como personaje, en la forma que Hora de Aventura la llevo, podría nombrarla, en los términos coloquiales, como una yandere. Porque sus motivantes eran el amor, sin importar el costo. Si tenía que mentir y traicionar, lo haría. Si tenía que ser grosera, lo haría. Y tampoco tiene nada de malo tener esta clase de personajes. El problema viene cuando los escritores quieren echar la bolita del problema a otro personaje, para victimizarla y dejarla libre de pecados, como lo hizo ver la serie de Fiona y Cake. Quizás esto hubiera funcionado, si nos hubieran mostrado los errores de ambos en la pantalla, jugando con los errores de Betty, pero también con los errores de Simon. Que nos mostraran que detrás de esa historia de amor, había defectos, pero también había mucha empatía y amor. No me bastó con la escena de la parada de autobús, queda muy superficial si lo vemos solo así. Entonces, así como Simon se nos retrata como un hombre desinteresado, por los intereses de Betty, ella también era una mujer egoísta, al no respetar los deseos de Simon como persona. Cuando le pedía que lo dejara ir, ella no escuchaba, cuando le decía que dejara la corona, ella tampoco escuchaba. Siempre culminando, con Simon en un río de lágrimas, por las decisiones tomadas de Betty, sin importarle su opinión. Y ahora, Fiona y Cake nos quiso mostrar que fue al revés, y yo pienso que está mal. Y sí, puede que había algunos detalles pequeños en su relación, pero ya dije, hablar. Si algo les molesta en sus relaciones, solo hablen. No todos somos buenos captando indirectas. Con este conflicto, me hubiera gustado al menos una escena de ambos, intentando hablar sus inquietudes, pero fallando. Que ambos eran demasiado tímidos, aunque silenciosamente, en secreto, el apoyo estaba ahí, y solo tenían que hablar. Que sus palabras por fin tomaran forma, pero decidieron ir por la vía rápida. Simon quedó como el malo indirecto, y Betty quedó como la melancólica. La trama me deshumanizó a Betty y la dejó como un fetiche de mártir. Ni siquiera cuando se reencontraron, pudieron tener una conversación coherente de las cosas. Todo quedó dentro de esta extraña moraleja de sentimentalismo barato, retratada con el famoso escalón de poder, donde estaban parados, que ni siquiera debería existir por las contradicciones de todo esto. Es como si Simon, como Betty, fueran dos personas diferentes, a las que conocimos en Hora de Aventura. Se sienten como desconocidos. Sí, la escritura se encargó de mostrar que se amaban, claro, musiquita y luciérnagas, pero ¿qué hay del desarrollo de ellos, más allá de esta escena? ¿Dónde está el desarrollo como pareja? ¿Realmente conocimos a la pareja? ¿O solo tuvimos una escritura floja, que a la producción le terminó dando pereza desarrollar? La serie salta de tiempos y cuando lo hace, no se ve ninguna inconformidad en las diferentes etapas, y sí, el conflicto principal fue Betty y sus necesidades, pero Simon no es psíquico para adivinarlo cuando la veía tan feliz. Uno asume lo mejor cuando ves a una persona feliz, y más cuando ves que comparten los mismos gustos. El guión ni siquiera se tomó la molestia de mostrarnos a ella triste durante la relación, simplemente no lo hicieron. ¿Cómo esperas que el espectador entienda, cuando no me das un desarrollo visual? En su lugar, ella está sonriendo, contenta por la vida, y Simon está igual. ¿Y el problema? Muy bien, en ese caso. El verdadero problema es que ambos eran demasiado felices y descuidaron sus deseos.
Entonces, Simon descuidó los deseos de Betty por verla tan feliz, mientras que Betty descuidó los suyos, por hacer feliz a Simon. ¿Realmente la felicidad mutua puede hacer tanto daño? El guión no se encarga de conectar bien esto, y me da mucho dolor. Yo no entiendo por qué esperan que el espectador asuma todo sin verlo. Quizás el presupuesto, pero como dije más atrás, pudieron ocupar ese espacio muerto para retratarlo bien. Sí, así es, ella tenía sus intereses, pero tampoco era una niña pequeña, que necesitaba que le dijeran qué hacer. Como si Simon fuera su papá, y tuviera que estar tras de ella como su hija. Era una mujer adulta, que podía tener sus decisiones. Desgraciadamente, la trama me la retrata como una niña. Sí, efectivamente, como una niña. Me atrevería a decir que incluso tiene un mensaje machista, de que el hombre tiene que tomar las decisiones de la mujer para que cumpla sus sueños. La escritura es confusa, porque, mientras me la colocan como una mujer extrovertida e impulsiva, también la colocan como una mujer melancólica, que no pudo cumplir sus sueños por Simon, pero a la vez, me la pueden retratar como una mujer decidida, para todas las decisiones de la pareja. No entiendo la razón por la que su personalidad se mueve de adelante a atrás, como si los escritores no se pudieran poner de acuerdo en el tipo de personalidad para ella. O es impulsiva o es sumisa. Aquí el dilema que termina llevándose a otro personaje entre los pies, a Simon. Que para mí, es demasiado puro para esta serie. Ya que fue un personaje bastante sacrificado, a lo contrario que nos quieren hacer ver. ¿Por qué cuido de Marceline como su hija, dando todo por ella? Y si hubiera sido el caso, él se hubiera sacrificado por ella. Por una niña desconocida que apenas conocía, y cuando creyó que le podía hacer daño, huyó para no lastimarla. Luego tenemos a Betty, él solo quería disculparse y morir, porque ser el rey helado le estaba haciendo mucho daño. Ya vimos que ella no respetó esto. Seguimos con Fiona, otra chica que Simon adoptaría para cuidar, al grado de querer sacrificarse por ella. Y la moraleja fue, que no se sacrificaba lo suficiente y que era un egoísta. ¿Qué clase de escritura contradictoria es esta, amigos? Y para resumir, la dinámica de poder es la siguiente. Betty hace las decisiones y Simon las acata. Esto va a sonar tonto, pero creo que es un detalle importante. Hay un incidente con un frasco de vidrio, donde al lanzarlo, lo lastimó por su personalidad volátil. Quizás podría especular que Betty usaría los actos imprudentes para llamar la atención de Simon. Por ejemplo aquí. ¡Betty! Son como 2 gotas locas de agua loca. Algo al respecto me parece éticamente incorrecto. Mira, Betty. Sigo viendo referencias de esta entidad misteriosa que personifica el caos. Muy bien. Grandioso, hagamos helados. Kolb diría que el helado no tiene significado. Que son calorías vacías sin un propósito. Entonces, qué bueno que no está aquí. Su presencia se siente en cada rincón donde habita el caos. Imagina si pudiéramos aprovechar esa grandiosa energía. Oye, ¿quieres cerezas con el jarabe de chocolate? Oh, sí. ¡Atrapa! La constante llamada de atención, que Betty pide sobre Simon, se ve retratada con el incidente del envase de vidrio. Simon habla de golf, concentradamente, mientras que Betty quiere comer helados. Y cuando Betty no logra sacarlo del trance del libro, para comer juntos sus helados, ella termina lanzando el envase tan fuerte que lo envía al hospital. Ambos sí recibían, ella quería su atención, y él le encantaba brindársela. Y aquí la pregunta otra vez, ¿quién realmente es el tóxico? ¿No has pensado en usar almendras rebanadas para los helados? Cerrar el arco. Opinión personal. Siempre tuve la sensación de que el arco de Simon y Betty debió haberse cerrado ya. Personalmente, pienso que uno de los mensajes más bonitos que pudimos haber tenido dentro de esta serie pudo haber sido sobre el tema de la transmutación como ser humano, que nunca se queda en un solo lugar, que siempre cambia y se reinventa todos los días, así como Simon cambió. Ella también lo había hecho. Ambos no eran la misma persona, y eso estaba bien, podrían continuar desde ahí. Algo similar a reencarnar y conocerse de nuevo.
Siempre me pregunté cómo hubiera sido la relación de aceptación de Betty con el Rey Helado, y cómo hubieran podido continuar su relación a partir de ahí. Una posible trama, que pudo incluso cerrar los arcos de Simon y Betty, con un nuevo comienzo, ya que ambos son la misma persona, pero transmutada. Y tal vez, ayudando a curar al Rey Helado en el proceso. Oiga, señora rara, no la conozco. Y usted no me conoce a mí, pero somos las únicas personas cuerdas en este mundo de locura. O tal vez el mundo está bien y somos los que perdimos la cabeza. Como sea, depende de nosotros salvar al mundo. Simon. Así que entraremos a hacer puré sus patatas. ¿Tienes puré de patatas? Tengo hambre. ¡Bobos! Quizás una trama, donde Simon por fin haya aceptado que el rey y él eran la misma persona, y por fin, haciendo las paces con eso. E incluso podría atreverme a decir, pudieron ayudar a Betty a redescubrirse como persona, como el conflicto que quisieron poner en la serie. Pero no lo hicieron, al menos hubo una latencia ahí, me hubiera gustado verla. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo, y resulta ser su lado de mayor longitud. Jaja. El tópico de dejar ir es un tema que las series y películas han usado de manera descomunal. Al punto que se vuelve molesto. Pero termina siendo mucho más molesto, que esta regla solo la aplican en un solo personaje, mientras los otros no sufren las consecuencias de la moraleja. Y por lo mismo, una enseñanza rezagada dentro del mundo de Hora de Aventura. Es como si el guión siempre estuviera en contra de Simon, mientras que los otros personajes pueden estar en paz sin tener que afrontar la fea realidad de sus relaciones. ¿Quieres verme subir esa montaña muy rápido? ¿Quieres verme hacerlo otra vez? Llega al punto que se vuelve ridículo. A veces quiero pensar que los guionistas toman a su personaje como una parafilia sádica. A pesar de que Fiona y Cake nos haya dicho que la serie sería enfocada a un público adulto. Este llega a ser muy infantil al final. Terminamos de forma apresurada, con una conclusión hipócrita de la situación, porque mientras Simon pasaba por esta peregrinación, la relación enfermiza de otros personajes terminaba romantizada. Uno de estos ejemplos es la relación romantizada de Marceline y la dulce princesa, sin que el guión me la pinte como tóxica. La serie se encargó de enmarcar, entre comillas, comportamientos tóxicos entre Simon y Betty, pero cuando vamos con nuestra lupa a la relación romantizada de Marcelli y Gary, estos mismos rasgos terminan siendo retratados como buenos. Wow, you just met and she dropped everything to go with you? Entonces, según las palabras del guión, sacrificar todo por una persona está mal en Simon y Betty, pero bien en Marcelli y Gary, aunque Gary se haya esforzado tanto en crear su receta, y buscar activamente patrocinadores, solo para tomar a Marcelli de la mano y salir de ahí. Aun con el peligro de que se le coloque en la lista negra de la ciudad, y que no pueda continuar con su negocio, por el sabotaje de los millonarios. Sí, sé que al final se ven a ambos abriendo su pequeña tiendita, pero si fuéramos realistas, esto terminaría mal, al hacerse enemigo principal de los patrocinadores, le impedirían de todas las formas posibles su negocio. La relación de Marceline y la dulce princesa ha sido pasivo-agresiva, en lo que fue Hora de Aventura. Lo cual me hace sentir desconcertada con el tratamiento de desarrollo que se les dio a Simon y Betty, porque mientras que ellas tenían esta relación romantizada, pasivo-agresivas, no fue considerado como un rasgo tóxico dentro del guión. Tiene un lente rosa, y sin más, premiadas con la solución. Hasta la serie nos hizo un paralelo, que aunque intentaran matarse, se amaban. Me romantizaron la violencia en la pareja y no los culpo, pero regresamos con Simon. Porque él sí tiene que pagar las consecuencias de ser, según un mal novio, por no escuchar las necesidades de Betty, cuando la otra pareja no. Ok, entiendo que intentaron arreglar estos rasgos en algunos capítulos de Hora de Aventura, pero las acciones pasivo-agresivas siguen en el historial de su emparejamiento. Y si hablamos de qué tan merecedora es la dulce princesa del afecto de Marceline, me quedaría corta. Porque ellas no reciben el mismo tratamiento. Cada vez que lo pienso, no lo entiendo.
El tratamiento fuerte, solo lo pagan Simon y Betty. Tampoco olvidemos de otro mensaje hipócrita dentro de la serie, y su moralidad de dejar ir para sanar. Dije y Flama, aparece de la mano con una versión alterna de Fiona. Para mí esto fue muy gracioso, después del arco de dejar ir de Simon. Muchos festejaron esto, pero el mensaje que quiere inculcar se pierde entre sus acciones. ¿Está bien sustituir a tu exnovia? ¿Eso es saludable? Lo mismo que Finn, pasó toda su vida extrañando a Jake, un sentimiento que solo reprimía cuando iba de aventuras, pero él nunca lo dejó ir y murió con ese sentimiento. Cuando por fin se reencontraron, y Finn decidió tomar la enseñanza, el poder del guión los colocó nuevamente juntos. Todos son felices. Menos Simon, que siempre el guión tendrá arrumbado a un rincón. Y no solo eso, sino que Betty no aprendió nada, bueno, nada que no hayamos visto. Se va limpia de las manos, como una santa, cuando, como ya demostré, fue la parte necia y pesada de la relación. Quizás una disculpa mutua, no lo sé. Sentía que esta serie debió haber cerrado el arco de Simon, pero terminamos con una moraleja de dudosa procedencia, con incoherencias de temporadas pasadas que nunca terminaron de hilar. Y yo, personalmente quería que les dieran un final armonioso, como para Betty y como para Simon. Darles un punto final, para dejar a los personajes descansar. En su lugar, los escritores revolvieron a los personajes, casi parecía que les escupieron en la cara. Creo que merecían un mejor arco. Y por si no lo sabían, existe un 80% de posibilidad, que su historia no haya terminado. Capitalismo, supongo. Así que es posible que sigan tergiversando la relación, hasta que quede solo un recuerdo frío. En lo personal, la serie no fue de mi agrado. Íbamos con una nota alta, hasta que comenzaron a desarrollar el arco de despedida de Simon y Betty. Del punto A al B, fue un desastre. Sí, claro, es muy bonito dejar ir a alguien que amas para que se desarrolle, pero no tirando la carga afectiva en Simon, como si fuera un hombre egoísta. No tengo ni la menor idea si harán una segunda temporada, pero mis expectativas estarían en el suelo. No tengo interés de consumir algo que no quiere revisar el historial pasado de los personajes, colocándolos en situaciones que para nada tienen que estar ahí. Sé que muchos han catalogado su relación como tóxica, sin embargo, yo la definiría como torpe, porque el conflicto se debe a la falta de comunicación de ambos personajes. Llegamos al punto de B del arco de Simon. Se nos dan dos conclusiones para el personaje. Solo son teorías que faltarían comprobar, pero la primera es que, al Betty cumplir su deseo de mantener a Simon seguro, ella termina disolvida por Golp. La segunda es que, ella ha logrado separarse de Golp, y ha comenzado su viaje a la reencarnación. Y quizás, tal vez, Simon y ella, se reencuentren en la otra vida, para cerrar de una vez esto. Por eso les dije, que su arco está ambiguamente abierto, no cerrado del todo, como he leído en algunos lados. Creen que es un cierre, yo lo veo como una pausa. Espero no haberlos mareado con tanta información, es que Simon es de los personajes de Hora de Aventura que más me gusta. Esperé 10 años por este arco, y la forma en el que me lo retrataron me molesta. Una patada en la cara se hubiera sentido mucho mejor. Cada quien es libre de asumir si les gustó o no, en lo personal, a mí no, y explique mis razones. Eso es todo, chicos. ¿Quieres cerezas con el jarabe de chocolate? Oh, sí. ¡Atrapa!